Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos, pues en esta mañana el Señor tiene una palabra de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza, un corazón nuevo. Diga conmigo, un corazón nuevo. Una vez más, un corazón nuevo. Estoy seguro que a muchos de nosotros nos encantaría disfrutar, gozar de un corazón nuevo, y que cada día pudiéramos disfrutar de la gracia y del favor del Señor. Considero muy importante el que cada uno de nosotros examine la condición de su corazón a la luz de la enseñanza en esta mañana. Y déjeme decirle algo que considero muy importante, y es que creo que hoy vivimos en un periodo muy especial de la historia, y es que si prestamos atención a las palabras proféticas que habrán de cumplirse al final de los tiempos, considero que aquellas que son las que llaman más la atención, las que deberían de llamarnos más la atención, son aquellas relacionadas con la vida íntima del creyente. Y es que de repente pareciera que de las profecías, las que más fascinación provocan al interior de la iglesia son aquellas que tienen que ver con la marca de la bestia, la manifestación del anticristo, los jinetes del apocalipsis, los sellos, las copas de la ira. Todo esto produce fascinación al interior de la iglesia. Sin embargo, por lo general, la iglesia subestima las profecías que tienen que ver con nosotros, con la condición de nuestro corazón y los peligros que la iglesia enfrentará de cara a los últimos tiempos. En la Escritura encontramos al apóstol Pablo en repetidas ocasiones advirtiéndonos de que en los últimos tiempos serían tiempos peligrosos, tiempos donde los parricidas se manifestarían, tiempos donde el egoísmo y la vanidad cautivarían el corazón de la iglesia. La abundancia de herejías predicadas desde algunos púlpitos y medios seducirían el corazón de los inconstantes, impulsando su necio corazón lejos de la sana doctrina y de la verdad revelada en las Escrituras. También se nos advierte que en los últimos tiempos la iglesia perdería su deseo por congregarse. ¿Le suena familiar? Parece que la iglesia está viniendo hacia un cumplimiento muy profundo y muy concreto de algunas profecías. La devoción de algunos por Dios sería una simple manifestación de simpatía por la religión. Sin embargo, en medio de este panorama poco alentador, hay sin duda una profecía que para mí resulta ser la más temida de todas. Y esa profecía nos fue dada nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que en los postreros días tal sería el incremento de la maldad, que el amor de muchos se tornaría frío. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son sin duda muy significativas, no solo por el hecho de que se van a cumplir, sino principalmente por lo que se requiere para que se cumplan. Si usted es objetivo y entendido en las palabras del Señor, se dará cuenta que el problema de la iglesia no está fuera de la iglesia. En otras palabras, la iglesia no debería tener ningún tipo de problema porque la maldad en torno a ella se incrementara. El problema se da porque la iglesia comienza a permitir que la maldad del entorno comience a ganar terreno en su vida. Y esto es peligroso. Si la maldad simplemente se multiplicara en torno a la iglesia, pero la iglesia no amoldara su forma de pensar a la corriente del mundo, la iglesia continuaría caminando en intimidad con Dios y en victoria. El problema es que para que un corazón se torne frío, para que una pasión se pierda, es necesario que nuestra relación con Dios sea desplazada por el pecado y la maldad. Y eso es lo preocupante. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos días, en los últimos tiempos, la maldad se incrementaría en tal medida que el amor de muchos se tornaría frío. ¿Por qué? Porque muchos al interior del cuerpo de Cristo iban a comenzar a desviar su mirada de Jesucristo.
iban a dejar de atender a su relación con Dios. Y esto es algo que debería de alertarnos y advertirnos respecto de cuál es nuestro nivel de relación con nuestro Salvador. A veces pareciera que simplemente por participar de una religión, de una actividad piadosa o llevar a cabo ciertas disciplinas espirituales, consideramos que nuestra relación con Dios es buena. Sin embargo, muchas veces no reparamos en todo aquello que hacemos de forma mecánica y sin poner en ello nuestro corazón, sin poner en ello nuestra atención. Por ejemplo, tal vez en algún momento usted se ha olvidado o ha dudado si quizás cerró la puerta de su casa y usted salió y se va y comienza a recapacitar y vuelve a reflexionar una y otra vez sobre si cerró o no cerró la puerta de su casa. Y es que lo hizo porque mecánicamente usted ya se acostumbró a hacerlo cada vez que sale de su casa. Sin embargo, en ello no hubo conciencia y a veces pareciera que nuestra relación con Dios se torna mecánica y creemos que porque estamos participando de una conducta piadosa, de una actividad espiritual, entonces nosotros debemos de tener una relación con Dios, pero no necesariamente es así. Entonces, de acuerdo a la profecía de nuestro Señor Jesucristo, si el amor de muchos se tornará frío, es porque dejarán de tener puesta su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dejarán de tener puesta su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y entonces la mirada de la iglesia, al desviarse de Cristo, comienza a enfocarse en lo que es superficial, en lo que es terrenal, en lo que es vano. Y es ahí donde nosotros debemos de tener especial atención, porque de que la palabra profética se va a cumplir, se va a cumplir. La pregunta es si nosotros seremos parte de la estadística sobre la cual se habrá de cumplir esta clase de profecías. Porque así como hay profecías de que vendrá la lluvia temprana y tardía y Dios levantará una generación avivada, apasionada por su gloria, también se habrá de cumplir esa palabra profética en la cual la Escritura nos enseña que un alto porcentaje de creyentes se apartarán de Jesús. Entonces, ¿de cuál de ambos cumplimientos proféticos quiere usted ser partícipe? ¿Quiere ser parte de aquellos que experimentan un avivamiento de parte de Dios o quiere ser parte de aquellos que le dan la espalda a Jesús? La decisión está en cada uno de nosotros. Ahora, algo bien interesante es que estos mensajes de advertencia, estos mensajes proféticos, no están dirigidos para la humanidad en general, sino más bien su objetivo es específico. Y en ellos podemos ver claramente una advertencia para nosotros, la iglesia. Por eso es importante que consideremos nuestra condición respecto de Dios, entendiendo lo siguiente. Mire, hay un principio que deseo compartir con usted, y es que todo fuego tiende a extinguirse, toda pasión tiende a consumirse. Si queremos que el fuego continúe ardiendo, necesitamos alimentar ese fuego. Si queremos que nuestra pasión y nuestra devoción por Cristo se mantenga en medio de ese entorno de maldad, necesitamos ser celosos en el cuidado de nuestro corazón. Déjeme leer lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla y ponga mucha atención a esto. Como hijos de Dios, debemos saber que si no cultivamos y protegemos nuestra relación con Dios, es solo cuestión de tiempo para que de forma paulatina vayamos perdiendo el interés y la pasión para obtener aquello que en su momento anhelamos tener de parte de Dios. Esto es muy interesante, porque a veces las personas creen que las relaciones se mantienen en automático y no funciona así. Si nosotros queremos que nuestra pasión por Cristo sea una pasión real, una pasión verdadera, si queremos que nuestra relación sea una relación fructífera, necesitamos cultivar y proteger nuestra relación con Dios. Porque de otra manera, es solo cuestión de tiempo
para que el fuego que dices tener en tu corazón se extinga. ¿Por qué? Porque todo fuego tiende a extinguirse y toda pasión tiende a consumirse. He conocido una enorme cantidad de creyentes que en algún momento de su vida expresaron el sentirse apasionados por Cristo, el desear incluso morir por Jesús, pero no estuvieron dispuestos a vivir por Él. Entonces es muy interesante toda esta cuestión, todas estas situaciones que se dan en torno al creyente llegando o aproximándonos a los últimos tiempos. Y la realidad, amados hermanos, es que vivimos en un tiempo muy adverso. Podríamos incluso emplear la palabra desfavorable para el desarrollo de nuestra fe. La sociedad, es decir, el mundo y sus deseos, Satanás y sus demonios, se encuentran en una franca oposición a nuestro avance y debemos de saber que ninguno de nosotros podrá hacer algo si antes no trata con su propio corazón. Por ahí hay muchos creyentes que tienen hambre y deseo de cambiar al mundo, pero no tratan con su corazón. Y sabes, si la iglesia ha de ser luz del mundo, si la iglesia ha de ser sal de la tierra, si la iglesia ha de ser esa medida de levadura que una mujer mezcló en una gran cantidad de harina y ésta pudo tener la influencia, la capacidad de afectar todo aquello que tocaba, creo, amados hermanos, que tenemos que empezar por nuestro corazón. He conocido cantidad de personas que desean que todo el mundo se convierta a Cristo, pero ellos no arreglan su vida delante de Dios. Y yo creo que si queremos profundizar en nuestra relación con el Señor y ser esa sal, esa luz, esa medida de levadura que transforma, necesitamos tratar con nuestro propio corazón. Algo que siempre debemos de tener presente es que aun cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos sido sellados con el Espíritu del Señor, aún en nosotros existe una naturaleza que se inclina hacia lo malo y que solo a través de nuestra relación con Dios y nuestro nivel de devoción a Él es que podremos sujetar dicha naturaleza. Sin embargo, no debemos ser ingenuos, sino más bien debemos entender que mientras vivamos en este cuerpo mortal, estaremos sujetos a esta lucha continua en contra de nuestras pasiones y deseos. Muchos cristianos se ven muchas veces afligidos porque en su naturaleza pecaminosa aún llegan a descubrir rasgos que les impulsan a actuar o a vivir de acuerdo a cómo actuaban y vivían antes de venir a Cristo. Y sabe, no deberíamos de tener conflicto con ello, más bien deberíamos de prestar atención a ello. Porque si el viejo hombre está ganando terreno en nuestra vida, significa que nuestra vida devocional e íntima con el Espíritu Santo está siendo descuidada. En nosotros siempre va a existir esa naturaleza pecaminosa mientras que vivamos en este cuerpo. Siempre vamos a estar experimentando esa lucha en nuestro interior que nos quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios. Pero algo que debemos de entender es que para eso nos ha sido dado el Espíritu del Señor, para que a través de su Espíritu nosotros podamos vencer. Pero para vencer, no basta con el hecho de que le hayamos entregado nuestra vida a Cristo o que hayamos sido sellados con el Espíritu del Señor. Necesitamos mantener una relación vigente con Dios para que de esta forma, a través de su Espíritu, nosotros podamos mantener en control nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, amados hermanos, enseñó que los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y deseos. Note usted la expresión, han crucificado, acto de la voluntad, lo cual indica que solo cuando el creyente logra menguar y rendir completamente su voluntad al señorío de Cristo, es que entonces, por el poder del Espíritu, éste puede sujetar sus impulsos. No se trata de vivir reprimiéndonos. No se trata de simplemente abrazar disciplinas que tienen
apariencia de piedad. Lo que se trata es buscar ser transformados en una nueva creación, en una nueva naturaleza, la cual pueda sujetar a nuestro viejo hombre y de esa forma glorificar a Dios. Así que lo que puedo decirte es que en la medida en la cual nosotros guardemos nuestro corazón, la medida en la cual nosotros seamos buenos mayordomos de nuestra vida espiritual, será la medida también en la cual podamos sujetar los impulsos de nuestra vieja naturaleza. Sin embargo, debemos entender que dicha naturaleza está crucificada, pero no extinta de nosotros. Cuando el creyente camina en unidad con el Espíritu, es guiado por el Espíritu, pero eso no significa que la naturaleza pecaminosa en él no le presente aún impulsos, tentaciones, y muchas veces intente arrastrarlo fuera del propósito de Dios. Por este motivo es que considero que debemos estar siempre alerta. La Escritura, amados hermanos, enfatiza que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, ya que de él emana la vida. Y cuando nosotros como seres humanos no somos lo suficientemente celosos de guardar y proteger nuestro corazón, diga conmigo, al guardar y proteger mi corazón, guardo y protejo mi fe. Una vez más, al guardar y proteger mi corazón, guardo y protejo mi fe. Cuando un creyente no es celoso para guardar y proteger su corazón, es que nuestra naturaleza pecaminosa comienza a ganar terreno en el área de nuestros pensamientos, emociones, provocando en nosotros deseos que son contrarios a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando nosotros somos seducidos por esos deseos, esto comienza a provocar en nuestra vida una frialdad espiritual, una desmotivación emocional que nos neutraliza y hace que nuestro corazón se endurezca y se vuelva insensible a las cosas de Dios. ¿De dónde surgen los celos? ¿De dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen los adulterios? ¿De dónde surge la fornicación? ¿De dónde surgen los malos pensamientos? Del interior del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque en nuestro interior hay una naturaleza pecaminosa que desea lo que es contrario al espíritu. Y si nosotros no queremos ser parte de la estadística de aquellos que le habrán de dar la espalda a Jesucristo, de aquellos cuyo corazón se habrá de tornar frío, de aquellos cuyo corazón se habrá endurecido, necesitamos ser celosos en cultivar y guardar nuestro corazón para Dios. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esto presente. Considere la siguiente lámina. Y vea nada más en esta lámina cuál es la condición del corazón de muchos creyentes hoy día. Muchos cristianos, muchas personas que están con nosotros participando de nuestros tiempos de adoración, de nuestros tiempos de exponernos a la palabra de nuestro Dios, tienen un corazón duro. Sí, están dentro de la iglesia, sí están cantando los mismos cantos que nosotros, pero su corazón está lejos de Dios. Recuerden lo que dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me adora porque su adoración no va más allá de lo que los hombres han establecido como una forma para acercarse a mí. No hay devoción, no hay realmente una entrega, no hay una pasión que nos vincule a Cristo. Y esta es una realidad muy triste que debería de estarnos alarmando al interior de la iglesia. ¿Cuál es la condición de tu corazón? Si quitáramos todas tus actividades espirituales, si quitáramos todas tus obras piadosas, ¿qué te quedaría? ¿Qué tan vigente sería tu relación con Dios? Porque, sabes, muchas veces pareciera que nuestra relación con Dios se limita a lo que hacemos para Él. Pero ¿qué tanto disfrutamos con Él? No se trata de hacer para Él, se trata de caminar con Él.
Y esto es algo que considero que necesitamos tener presente. Ahora bien, ponga mucha atención a lo que dice nuestra lámina y dice lo siguiente: cuando venimos a Cristo, Él nos da un corazón nuevo. Cuando usted le entregó su vida a Jesús, Él le dio un corazón nuevo, de paquete. Pero ¿sabe una cosa? Muchos de nosotros no cuidamos lo que Dios nos dio y comenzamos a permitirle a los celos, a la ira, a la decepción, al pecado, comenzar a ganar terreno en nuestro interior. Y eso provocó que nuestro corazón se endureciera. Todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, ha recibido de parte de Dios una nueva vida, un corazón nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice cosas como estas: mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hablamos de un proceso de renovación en semanas atrás, pero es importante que partamos del hecho de que al estar unidos a Cristo, Él nos ha dado un corazón nuevo. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es que no somos celosos en guardar y proteger nuestra relación con Dios, y por eso vamos perdiendo el gozo, la alegría, el deseo de consagrarnos a Dios. Como mencionaba, hoy un altísimo porcentaje de creyentes a nivel global no tienen pasión por volverse a congregar, no quieren volver a estar al interior de las iglesias y rendir su corazón al Señor. Y no es miedo a contagiarse, porque tenemos que ser honestos. ¿Cuántas personas hoy día se han contagiado y minimizan sus síntomas diciendo: solo tengo gripe, solo tengo un malestar, un dolorcito de cabeza, no pasa más? No, no es nada, es gripe. Se da cuenta, y su aparente temor al contagio de esta nueva cepa del coronavirus no es más que un simple pretexto, porque no dejan de hacer sus actividades, no dejan de acudir a la oficina, no dejan de acudir al centro comercial, no dejan de visitar los tianguis, los cines, las plazas. Pero claro, la iglesia es lo primero que debemos de limitarnos a actuar y comprometernos, porque ahí está el COVID. ¿Se da cuenta? Es triste porque en un alto porcentaje de creyentes esta pandemia reveló dónde estaba realmente su corazón. Y un alto porcentaje de gente que antes de la pandemia asistía a la iglesia lo hacía de forma mecánica. Cuando la pandemia vino a romper esa inercia de hábitos, terminó con todo. ¿Por qué? Porque no había una relación con el Señor. Y ellos son parte de la estadística. Gente cuyo corazón se endureció, gente cuyo corazón se apartó de Dios. Y para muestra podemos darnos cuenta cómo marcaron distancia. Hay gente que no necesita decirte que no quiere una relación contigo. El solo hecho de la forma en la cual marca su distancia te lo hace saber. Por allí hay un dicho que dice que al buen entendedor pocas palabras. Y a veces actuamos de esa misma manera en las cosas de Dios. Marcamos nuestra distancia con el Señor. Puede ser que la iglesia esté abierta, dispuesta a recibirte, pero en ti no está esa determinación, no está esa actitud. Y podemos justificarnos de muchas formas. Estamos cansados, estamos tristes, deprimidos y lo que usted quiera, pero la realidad es que no estamos dispuestos a aceptar que no hemos guardado nuestro corazón y que no hemos protegido nuestra relación con Dios. Porque si hubiésemos cultivado y protegido nuestro corazón y nuestra relación con el Señor, nuestro corazón jamás se hubiese endurecido y se hubiese vuelto apático a las cosas de Dios. Entonces leamos lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Cuando venimos a Cristo, Él nos da un corazón nuevo. Sin embargo, si no somos cuidadosos de qué atesoramos en Él, podemos perder la sensibilidad y flexibilidad que un día tuvo. Fíjese, esto es tremendo.
¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo habló de los odres y el vino? Él dijo que el vino nuevo no puede echarse en un odre viejo, porque entonces al fermentarse el vino, este rompería el odre viejo. ¿Por qué? Porque no es flexible. Y muchos de nosotros hemos perdido esa flexibilidad, esa sensibilidad para las cosas de Dios. Nuestro amar a Dios es más bien un me caes bien, me agradas, eres un buen tipo, Jesús, y realmente pues no quisiera decirte pues que no te amo, por eso es que prefiero mejor decirte un te amo, aunque en lo íntimo de mi corazón sea solo un me caes bien. Porque estamos en esta relación con Jesús, porque nos gusta cómo nos hace sentir. Y muchas personas hoy día están en una relación con Cristo porque les gusta cómo Jesús les hace sentir, no porque realmente ellos quieran estar en esa relación, porque no se invierten en esa relación, porque realmente no están cultivando y protegiendo dicha relación. Y esto tanto sucede en el ámbito natural como sucede en el ámbito espiritual. Y creo que necesitamos tener mucho cuidado cuando se trata del ámbito espiritual, porque estamos hablando de nuestra relación con Dios. Así que perder la sensibilidad para con Dios y su reino es algo que puede suceder con facilidad si nosotros no somos celosos en guardar y proteger nuestra relación con el Señor. Muchas personas que en su momento profesaron una fe real y verdadera y que hoy ya no están caminando con Cristo, en muchos casos no saben con exactitud el momento en el que su corazón se extravió y cómo éste comenzó a endurecerse. A veces las rupturas al interior de las relaciones simplemente se dan por un acumulado de falta de interés, de falta de cultivar, de falta de invertirse en la relación. Y es que a veces pareciera que damos por hecho las cosas y no nos damos cuenta que si lo que realmente queremos es que nuestra relación con el Señor se mantenga vigente, necesitamos invertirnos en ella. Necesitamos aprender a corresponder. Pero si en nosotros hay falta de interés, hay pretextos, hay una constante desidia para hacer lo que sabemos que Dios espera que hagamos, pues la relación poco a poco se va a ir tornando fría. Considerando esta posibilidad de que nuestro corazón puede endurecerse y que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, es que necesitamos reflexionar sobre aquello que el salmista expresa. Y él dice, examíname, oh Dios, examíname. Si tú quieres que tu corazón se mantenga sensible a las cosas de Dios, tú necesitas exponerte a un constante escrutinio de parte de Dios. Deja que el Espíritu Santo te señale aquello en lo cual estás mal, porque de otra manera vas a creer que siempre estás en lo correcto, que siempre estás haciendo lo que a ti corresponde. Y la realidad es que si no estamos exponiéndonos al Señor y al testimonio de su Espíritu Santo, amada iglesia, estaremos siendo sabios en nuestra propia opinión. Y esto, lejos de permitirnos avanzar y caminar con el Señor, nos va a ir haciendo cada vez más independientes de Dios. Entonces necesitamos comprender qué es aquello que nosotros como iglesia estamos permitiendo muchas veces en nuestra vida y cómo esto está repercutiendo en un corazón endurecido. Entonces avancemos y surge la pregunta: ¿qué endurece nuestro corazón? ¿Qué hace que nuestra pasión se torne fría? ¿Qué hace que nuestro fuego por Cristo se extinga? Y bueno, aquí hay algunas referencias, algunos puntos que considero importante que consideremos, porque de no hacerlo
nuestra relación con el Señor se irá tornando cada vez menos importante para nosotros. Y yo creo que si queremos mantener una relación vigente, pues nos es necesario invertirnos en ella. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué endurece nuestro corazón? Yo quisiera mencionarte 5 cosas que considero que son cruciales para que un corazón se endurezca. Y vaya examinando su corazón en la medida que voy mencionándolas para que usted se dé cuenta cuál es la verdadera condición que hay en su corazón y permítale al Espíritu Santo que sea Él el que esté hablando a su vida, que sea el Espíritu Santo el que esté ministrando a su corazón. Lo primero que va a producir en nosotros dureza espiritual es el hecho de que nos falte exposición a Dios en oración. Una de las cosas que Satanás y el mundo van a buscar es que tú dejes de orar. Si tú comienzas a desconectarte de la oración, vas a comenzar a desconectarte de las demás disciplinas espirituales. Si tú quieres mantener un corazón sensible a las cosas de Dios, un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, tú tienes que mantenerte firme en la oración. La exposición a la presencia de Dios a través de la oración es lo que mantiene nuestro corazón tierno, dócil, sensible a la voz de Dios. ¿Qué es lo que hace que nuestro corazón comience a endurecerse? La falta de exposición a Dios en oración. Si tú estás dejando de orar, cuidado, porque puede ser que seas uno más de la estadística que por causa de la maldad que en torno a su vida hay, al no tener una disciplina de oración, comenzó a permitir que la influencia del mundo sedujera su corazón y éste se tornó frío. Entonces, ¿qué endurece nuestro corazón? La falta de exposición a Dios en oración. Siguiente, la falta de lectura bíblica. Todo comienza con una pérdida de interés en intimar con Dios. Si perdemos nuestra intimidad con Dios en la oración, vamos a perder la intimidad con Dios en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Y la segunda cosa que se empieza a perder después de perder nuestra pasión por la oración es nuestra pasión por la palabra de Dios. Créame, si usted es de esos creyentes que no dedican tiempo para orar, no va a tener tiempo para leer la Biblia. No va a querer hacerse el tiempo para leer la palabra de Dios. Y seremos parte de la estadística. ¿Por qué? Porque la palabra profética se debe de cumplir. No solamente se van a cumplir las profecías generalizadas y globales como los jinetes del Apocalipsis, los sellos, las copas. No, también las profecías particulares que atañen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se habrán de cumplir. Y de que surgirá dentro del cuerpo de Cristo una generación de hombres y mujeres que no toleren la sana doctrina, que se amontonen maestros, que les hablen las novelerías que quieren oír, que haya gente celosa, que haya gente con rencores en su corazón, con amarguras en su interior, que haya personas que se vuelvan más amigos del mundo que de Dios. Eso se tiene que cumplir. El problema aquí es que si se va a cumplir en ti, y al final tú vas a terminar con un corazón frío, apartado de Dios y culpando situaciones externas, cuando en realidad tú eres el único responsable de no haber cultivado y guardado tu relación con el Señor en tu corazón. ¿Cuántas veces, sabiendo lo que debemos de leer mensualmente de la Escritura, no lo leemos? Recuerda lo que dice el apóstol Santiago, porque no solamente es pecado hacer lo malo, sino también es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo.
¿Quieres saber el nivel de relación que una persona tiene con Dios? Escúchale orar. Y al escucharle orar, escucha qué tanto recita la escritura. Ese es el nivel real de una relación que una persona tiene con Dios. Te puedes dar cuenta a través de su forma de orar, a través de su forma de citar las escrituras. Y sabe, es muy triste que haya creyentes que solamente se alimentan de la palabra que el día domingo el pastor les presenta. Ese es todo su alimento espiritual. Ya ni siquiera los textos diarios que se publican en las redes sociales, porque simplemente los ignoran. No, la predicación del domingo, porque de forma circunstancial, mecánica y tradicional, pues tengo que exponerme a la palabra de Dios. Si ya escucho un poco, reviso redes, me levanto, barro, lavo los trastes y estoy en línea, tiendo la cama, mientras el pastor habla y por ahí pues voy a ir diciéndole nada más, sí, sí tienes razón, sí, sí es verdad. ¿A qué tienes razón? No se habla de Jesús. ¿Se da cuenta? Mecánicamente estamos tratando de mantener una relación con el Señor cuando estamos ocupados en 10,000 cosas y no podemos tener el tiempo para dedicárselo a Él. ¿Cómo podemos cómo queremos tener y mantener una relación vigente con el Señor si no estamos dispuestos a dedicarle tiempo? Y todo comienza con el hecho de dejar la oración. Y después viene el dejar la lectura de la palabra. Y como consecuencia, nuestra indisposición para congregarnos. Esta pregunta es muy personal, muy íntima, y no espero que usted me la responda a mí, pero sí desearía que se la responda a usted con toda honestidad. ¿Por qué ya no anhela congregarse? Y no salga con pretextos que le lleven por la tangente. El COVID no tiene nada que ver con el hecho de que usted no se quiera congregar. El salmista decía cosas como estas: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque un creyente deja de conectarse con Dios a través del congregarse, porque primero dejó de orar, porque después dejó de leer la palabra de Dios y exponerse a esa espada de dos filos que separa tus emociones de lo que Dios quiere. Y entonces comienza el ánimo a mermar, la motivación se pierde, la pasión se consume, el fuego se extingue y nuestro corazón se endurece. Y decimos, no, pues ¿para qué vamos? Lo vemos en línea. Y en línea ni siquiera notas tomas. En línea ni siquiera estás completamente atento a lo que se te está predicando. Estamos inmersos en una actitud mecánica, donde estamos tratando de cachar aquello que Dios nos quiere hablar, nos quiere comunicar, pero de forma circunstancial. Ni siquiera es una exposición intencional. Note usted el perfil de la iglesia y un enorme porcentaje de congregantes, de cristianos, no saben orar. ¿Por qué? Porque la oración es una disciplina. Días atrás platicaba con una persona y me decía, ¿sabes qué? Es que no hemos logrado realmente concretar la posibilidad de poder ayunar de forma completa y absoluta durante por lo menos 24 horas. Mi respuesta fue: el ayuno es una disciplina, y la oración es una disciplina, y la lectura bíblica es una disciplina. ¿Qué necesitas para que éstas sean una realidad en tu vida? Practicarlas. Pero si nos estamos desconectando de la fuente de vida que es Cristo, no esperemos que nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecadora nos diga, dobla tus rodillas y ponte a orar. No esperemos que nuestro hombre carnal nos diga, ¿por qué no lees la Biblia un rato? No esperemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos diga, ya, congrégate.
Algunos de ustedes tienen desde el 2020 sin congregarse. ¿No le parece esto demasiado? Y usted cree que tiene una relación vigente con el Señor. Eso es lo más peligroso, porque no estamos reparando en el hecho de que no nos estamos realmente involucrando en una relación con Cristo. Otra de las cosas que endurece nuestro corazón es la falta de perdón hacia aquellos que nos han herido. El Señor Jesucristo, amada iglesia, enseñó y dijo que imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no haya personas que te generen decepciones, dolor, tristezas, molestias. Pero ¿sabes una cosa? El Señor nos ha llamado a caminar la vida cristiana ligeros, sin cargar a nadie en nuestras espaldas. El genuino perdón te hace libre, pero cuando tú no perdonas, tu corazón comienza a contaminarse. Yo puedo decirle que muchas personas en algún momento cambiaron su relación con Dios por nada y se justificaron muchas veces en su servidor, en cosas a veces tan superficiales, tan superfluas, tan intrascendentes como mi preferencia política. Y eso hizo que vínculos que aparentemente existían se rompieran. Y la gente dijera que se desconectó de Dios por la preferencia política del pastor. La realidad es que esa gente desde antes dejó de orar. Esas personas desde antes dejaron de leer la Biblia. Esas personas pretextaron en su distanciamiento con Dios para justificar su nulo acercamiento al Señor, al congregarse. Y el hecho de no estar dispuestos a sobrellevar las debilidades, la fragilidad, la vulnerabilidad, si usted quiere hasta la ignorancia e ingenuidad política del pastor, porque tal vez esa sería una buena manera de describirlo sin que esto genere fricciones, el no poder superar cosas minúsculas comenzaron a afectar nuestro corazón y la forma en la cual percibimos el entorno. Y sabes, eso nos hizo sentir mejores. Si algo va a endurecer tu corazón, es la falta de humildad. A veces no lo decimos, pero nos sentimos mejores que los demás por lo que nosotros hacemos. No lo decimos, pero nos sentimos mejores que los demás por la forma en la cual los juzgamos. No lo decimos, pero nos sentimos mejores que los demás por aquello que nosotros sentimos. Y sabes, yo creo que necesitamos abrazar la Escritura cuando ésta dice que ninguno de nosotros debe de tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Y que deberíamos de considerar a aquellas personas en torno a nosotros como superiores a nosotros mismos. Necesitamos ser más humildes. Y sabes, la humildad es el fruto de tener una relación con Dios. Porque mientras más cerca estás de Dios, más carente te ves. Más carente, más frágil, más vulnerable te percibes. Pero mientras más lejos de Dios estás, más autosuficiente te crees. ¿Piensas que eres más santo por lo que haces? Cuando en realidad, cuando estás cerca de Dios, puedes darte cuenta de cuántas tinieblas hay en ti y cuánto necesita Dios obrar en tu corazón para que no te pierdas. Dios desea que todos nosotros nos acerquemos a Él a fin de que por la acción del Señor, que es el Espíritu, podamos ser transformados con más y más gloria a semejanza de nuestro Salvador. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a reconocer nuestras carencias
y nuestra condición débil y vulnerable, es que comenzamos a ver esa transformación. Pero cuando no tenemos la determinación para reconocer nuestras carencias, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, y comenzamos a justificarnos, es porque estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Por esto es importante que consideremos la expresión de David cuando éste declaró lo siguiente. Por favor, acompáñeme al Salmo 51. Abra su Biblia en el Salmo 51. Vamos allá. Deseo que aun cuando estemos en línea, usted se haya preparado con su libreta para hacer sus anotaciones y con su Biblia. Seamos como los discípulos que nos describe la Escritura en el Nuevo Testamento. Esos discípulos que no se conformaban con lo que Pablo hablaba, sino que verificaban en las Escrituras que la interpretación que Pablo tenía de las mismas estuviese acorde con lo que las Escrituras decían. Salmo 51, verso 12, y dice la Escritura de la siguiente manera: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Me sorprende la expresión que el salmista está teniendo delante de Dios en esa intimidad con Dios, porque el salmista le dice al Señor: devuélveme la alegría de tu salvación. Seamos sinceros y honestos, amados hermanos. Para algunos de ustedes ya no genera ningún tipo de emoción el mirar la cruz. Para algunos cristianos, y lo pongo entre comillas, mirar la cruz de Jesús les provoca lástima. Ay, pobrecito. Pero no reparamos en el hecho de que el apóstol Pablo dice que cada vez que nosotros participamos de este pan y de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Lo que refiere es que cada vez que nosotros participamos a manera simbólica del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, recordando su muerte, apuntamos a la causa por la cual Él murió. Es decir, deberíamos de tener una plena conciencia de que Él murió por nuestros pecados, por nuestra culpa, para que a través de sus heridas nosotros fuésemos sanados. Pero a veces perdemos, pareciera que la noción de ello, y pues nos es insignificante la cruz. Sí, sabemos que Jesús murió y pues que fue un buen tipo, pero ya no sentimos esa alegría por tener un vínculo con Él. Ahora, si David está diciendo, devuélveme la alegría de tu salvación, es porque él había perdido su pasión por Dios. Su corazón se había endurecido y él lo sabía, pero no quería permanecer con un corazón duro delante del Señor. Y este salmo David lo escribe después de que Natán va a confrontarlo por causa de su pecado con Betsabé. David sabía que su relación con Betsabé le había cegado y le había impedido darse cuenta de su condición. Y ahora él buscaba de Dios, volvía a él diciéndole: Dios, quita el velo que cubre mi corazón. No quiero ser una persona insensible a tu voz. Pon un espíritu obediente en mí, que anhele tu presencia, que anhele caminar contigo. Si hay algo que debemos procurar a fin de que nuestro corazón no se endurezca, es el que nuestra relación con Dios no se vea afectada. Y escúchame bien, si por alguna circunstancia pecas o te apartas de Dios, no tardes, vuélvete a Él, vuélvete a Dios. Hay personas que son tan prejuiciosas que te aseguro que han pensado y han dicho: ay, es que yo no puedo volver a la iglesia porque me da pena. Me da pena, pues sí, ya llevo 2 años de no congregarme y
A David no le dio pena presentarse delante de Dios y decirle, devuélveme el gozo de tu salvación. Vuelve a avivar mi corazón. Vuelve a encender la pasión que perdí. ¿Sabes de qué me habla esto? Responsabilidad. Pero hay muchos creyentes que no están siendo responsables con aquello que Dios puso en sus manos. Y no se quieren hacer responsables de lo que han hecho mal para tener su corazón en las condiciones que lo tienen. Son incrédulos, apáticos, indiferentes, burlones, y lejos de ser obedientes a la palabra de Dios, se justifican en por qué no lo son. Tremendo. Pero lamentablemente esta clase de personas son parte de la estadística de aquellos que tendrán un corazón frío delante de Dios. Considere lo siguiente. Ponga mucha atención a lo que tengo aquí proyectado en la lámina y dice lo siguiente. Nuestra separación de Dios y el endurecimiento de nuestro corazón es un proceso que muchas veces se da de forma inconsciente, mientras que paralelamente nuestro consciente busca justificar ciertas actitudes que favorecen ese distanciamiento de Dios que tanto daño nos hace. Lo que estoy tratando de comunicarte es que nos separamos de Dios y nuestro corazón se endurece porque de forma consciente estamos justificando actitudes que, lejos de favorecer nuestra cercanía con Dios, favorecen nuestro distanciamiento y no reparamos en el daño que esas actitudes nos están haciendo. ¿A quién afecta el que no te congregues? ¿A quién afecta el que no ores? ¿A quién afecta el que no leas tu Biblia? ¿A quién afecta el que no perdones? ¿A quién afecta el que seas orgulloso y te sientas mejor que los demás? A ti. Entonces, inconscientemente, no has reparado en la degradación que está aconteciendo en tu interior, pero conscientemente justificas lo que haces porque crees que es lo que la gente merece, lo que en derredor requiere. Acompáñame a primer libro de Samuel. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15. Y este es un pasaje muy profundo, un pasaje muy intenso, muy fuerte, porque en este pasaje la Escritura nos enseña la forma en la cual Dios se expresa de Saúl cuando éste se aparta del Señor. Vamos allí, primer libro de Samuel, capítulo 15, versos del 10 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios así. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Tremenda palabra. Dios habla al profeta Samuel y le dice, me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha obedecido mis instrucciones. Ninguno de nosotros, escúchelo bien, tiene vigencia garantizada en la presencia de Dios y en el ejercicio del ministerio. Hay personas que creen que mientras que ellos sientan que pueden ejercer un ministerio, lo deben de hacer. Pero la realidad es que nos damos cuenta cómo Dios a través del profeta Samuel determina retirar su cobertura de Saúl. ¿Por qué? Si hacemos un comparativo de los eventos, acciones y sucesos que hicieron que Saúl fuera
rechazado como rey, en contraste con las acciones, sucesos y decisiones que David tomó siendo rey, pues nos daríamos cuenta que David, humanamente hablando, cometió más errores y cometió más pecados que Saúl. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que David, en medio de su fragilidad, mantenía una conexión íntima con Dios, mientras que Saúl se sentía autosuficiente. Y por eso Dios toca la corona de Saúl, pero nunca toca la corona de David. Porque David tenía un corazón sensible para Dios. Y eso es algo que deberíamos entender, porque cuando Dios decide quitar su cobertura de Saúl, lo decide porque la relación que Saúl tiene con Dios es insuficiente para lo que Dios quiere llevar a cabo en la vida de Saúl y en el pueblo de Israel. Por eso me llama mucho la atención cuando Dios se expresa acerca de David y dice: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Pero no puede decir lo mismo de Saúl, porque Saúl no tiene una conexión con Dios. A pesar de que la falta que Saúl comete es en contraste, en comparación con las faltas que David cometió, minúscula, Dios determina apartar del servicio a Dios y al pueblo de Israel a Saúl, pero no así con David. Y esto es tremendo, porque entonces nuestro grado de conexión y humildad que tengamos delante de Dios es determinante para saber la forma en la cual Dios habrá de tratar con cada uno de nosotros. Dios le dice al profeta Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y es incapaz de obedecer mi palabra. Samuel quedó en shock y toda la noche estuvo clamando al Señor. Cuando se presenta Samuel delante de Saúl, Saúl no tiene conciencia de cómo está su relación con Dios. Y entonces llega el profeta Samuel, lo confronta y le dice que Dios ha determinado ponerle final a su reinado porque no ha obedecido, porque Dios lo envió a exterminar a Amalek y a todo su pueblo, y él reservó para sí lo mejor del ganado y le preservó la vida al rey. Saúl no tenía la capacidad de ver más allá de su nariz, porque su corazón se había tornado frío respecto de Dios. Samuel confronta a Saúl y Saúl se le pone al tú por tú al profeta Samuel y trata de contradecirlo. Samuel llega y le dice: Dios me ha indicado que no lo obedeciste. Y Saúl dice: sí lo obedecí. En contraste, Dios envía a Natán a decirle a David: ese hombre que ha pecado eres tú. Y David dice: sí, soy yo. La diferencia entre un niño y un hombre radica en el nivel de conciencia y responsabilidad que tiene respecto de aquello que éste mismo provoca. Saúl era inmaduro para poder proteger, cultivar y desarrollar una relación con Dios. Esa relación, a causa de su inmadurez, no iba a trascender, porque Saúl no estaba dispuesto a invertirse en todo lo que la relación con Dios requería. David, en medio de su fragilidad, en medio de sus errores, de sus pecados, de sus áreas de oportunidad, defectos, tenía esa disposición para invertirse. Y era lo que hacía la diferencia.
Muchos de nosotros, como Saúl, estamos justificando el por qué no oramos, el por qué no leemos la palabra, el por qué no nos congregamos, y a veces nos justificamos en el cónyuge. Y decimos, ay, pastor, es que tiene usted que regañar a mi esposo porque él no está desempeñando su labor sacerdotal. Bueno, tal vez tu esposo se quiere ir al infierno, pero ¿qué hay de ti y de tus hijos? Tal vez a tu esposo no le interesa tener una relación personal con Cristo, pero ¿qué hay de ti? Entonces te justificas en lo que tu esposo no hace para creer que el hecho por el cual tú estás espiritualmente muriendo es justificable. Y no, no es así. Recuerde lo que la Escritura dice, y la Escritura enfatiza y dice que el alma que peque, esa morirá. Es una responsabilidad personal la forma en la cual desempeñamos y desarrollamos nuestra vida cristiana, nuestra relación con el Señor. Saúl no estuvo dispuesto a reconocer que no se estaba invirtiendo en su relación con el Señor. Y esto provocó cambios en su interior, en su visión. Considere esto. Fíjese nada más. Ahí vemos en esa imagen proyectada aquí en la pantalla al rey Saúl amenazando a David. Lo quiere clavar, lo quiere traspasar con su lanza porque lo aborrece. Y fíjate, el rey Saúl entró en una espiral descendente y su corazón comenzó a guardar rencor, celos, ira, maledicencia, decepción, temores, inseguridad, falta de arrepentimiento, y su comunión con Dios se perdió, y poco a poco su corazón se endureció hasta terminar en una condición lamentable. Cuando regresaban de campaña, las mujeres salían a recibir al general del rey, que era David, y le decían, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y eso comenzó a generar celos en el corazón de Saúl. Después de que Dios determinó quitarle su cobertura, Saúl continuó reinando todavía varios años, mientras que aún ungido rey, David no podía ejercer el reinado a causa de los tiempos que Dios había preparado. Pero durante este periodo, Saúl comenzó a hacer las cosas de forma personal. ¿Sabes qué es terrible cuando pierdes tu visión de lo que corresponde a Dios cambiar y lo que corresponde a ti ajustar, cambiar, y comenzamos a llevar las cosas desde una perspectiva institucional del reino de los cielos a algo personal? Y cuando tu corazón comienza a atesorar rencores, celos, ira, maledicencia, decepciones, temores, inseguridades, y no hay arrepentimiento en tu corazón, te desconectas de tu relación con Dios y tu corazón comienza a enfriarse, a endurecerse. ¿Cuántos cristianos no hay hoy en las redes sociales tratando de avergonzar a otros cristianos, tratando de burlarse de otros creyentes? ¿Cuántos cristianos no hay hoy escupiendo su odio, sus inconformidades, sus apatías? Semanas atrás me llamó mucho la atención ver una publicación de dos creyentes, y un creyente le decía al otro, me da mucho gusto ver cómo vuelve a brotar en ti el buen humor. En otras palabras, ¿qué era lo que estaba proyectando esa persona? Insatisfacción, amarguras, resentimientos, toda esa contaminación. Pero claro, decimos, Cristo vive en mí, Cristo mora en mí. ¿Por qué? Porque realizas una actividad piadosa. ¿Crees que Cristo mora en ti simplemente porque ocupas un lugar al interior de una estructura en la iglesia? ¿O porque tienes una Biblia electrónica en tu celular? Yo creo, amados hermanos, que tenemos que llevar nuestra vida cristiana hacia otro nivel y no permitir que nuestro corazón se endurezca.
Imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que la gente no te falle, imposible es que de repente no te sientas traicionado. Pero ¿dónde está nuestro nivel de madurez? ¿Dónde está nuestro nivel de compromiso con las cosas de Dios? Y sobre todo, ¿dónde está esa convicción para mantenernos firmes en el Señor, fieles a Él? Entonces, podemos permitir que las circunstancias nos ahoguen y que nuestro corazón se torne frío, se endurezca. O podemos mantener nuestro corazón tierno. Vea esto. Para mantener el corazón tierno. Esa expresión me gustó mucho porque para mí significa muchas cosas. Un corazón tierno es un corazón sensible, es un corazón que late, es un corazón que siente, es un corazón dócil, humilde, sensible. A veces nos encajonamos en el hacer y nos olvidamos del ser. Pretendemos tener una relación con Dios por lo que hacemos y no por lo que con Él vivimos, experimentamos, compartimos. Para mantener un corazón tierno, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos. Necesitamos reconocer que hemos pecado contra Dios. Eso es lo primero. Lo primero es reconocer que hemos pecado contra Dios. Siguiente paso es arrepentirnos. Porque no es lo mismo reconocer que pecaste que arrepentirte. Reconocer que pecaste es el primer paso que le va a permitir al Espíritu del Señor traer convicción a tu vida para arrepentirte. Y arrepentirte tiene que ver con un cambio de pensamiento, con un cambio de emoción, con un cambio de dirección. El remordimiento solo te hace sentir mal. El arrepentimiento te lleva por un proceso de transformación para salir del estado en el que te encuentras. Para mantener entonces el corazón tierno, necesitamos continuamente reconocer que hemos pecado contra Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces al día reconoce usted que le está fallando a Cristo? Si usted es de esas personas que durante todo el día no tiene conciencia de cómo le ha fallado al Señor, oiga, usted está en un terreno muy peligroso. Fallamos de muchas maneras, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos e incluso con nuestros actos de omisión. Fallamos. Pero el que no tengamos la capacidad de reconocer que estamos fallando y decirle al Señor, perdóname, eso me habla de que tenemos un problema serio en el corazón. ¿Cuántas veces al día reconocemos que hemos pecado contra Dios? Ojalá usted sea una persona que pueda hacerlo más de 50 veces al día. ¡Ay! ¿Tantas, pastor? Depende de su grado de conciencia. A veces hasta la manera en la cual nos relacionamos con nuestra familia, la manera en la cual hablamos, la forma en la cual nos expresamos de los demás, lo que guardamos y atesoramos en el corazón. Reconocer que hemos pecado contra Dios es fundamental para mantener el corazón tierno. Arrepentirnos es fundamental. No es nada más decir, Señor, perdóname por eso que tú sabes que hice. No, tienes que adquirir responsabilidad y decirle, Dios, perdona mis faltas, en específico el odio que siento por tal persona. Perdona mi resentimiento hacia tal o cual individuo. Perdona mi fornicación, perdona mi adulterio, perdona mi falta de sinceridad, perdona mi hipocresía.
Tenemos que ser responsables de lo que está aconteciendo en nosotros. Necesitamos exponernos a Dios. Si tú quieres mantener tu corazón tierno, necesitas exponerte a Dios. ¿Cómo? Ya lo vimos. Orando, leyendo la palabra, congregándonos, obedeciendo al Señor. Ahora, si tú quieres mantener tu corazón tierno, va a haber situaciones en las cuales necesites ayuda para salir del hoyo donde te encuentras. Y esto implica generar alianzas estratégicas. Puedes acercarte a gente madura en el Señor, y no porque lleven mucho tiempo en el Evangelio, sino porque han dado el fruto de ser gente madura, y decirle, hermano, me gustaría pedirle que por favor me apoye en oración. Pídale a Dios que me dé estabilidad espiritual. Una persona madura no te va a decir, sí, pero cuéntamelo todo. La gente morbosa sí, mete hilo para sacar madeja. Un cristiano maduro no va a necesitar que le cuentes todo. Va a decirte, cuenta conmigo, hermano, y tienes un aliado en oración. Con tu familia deberías de decir, ¿saben qué? Vamos a determinar leer una porción de la Escritura. Y volvemos, necesitamos unirnos con gente que pueda llevarnos hacia el siguiente nivel en el desarrollo de nuestra fe. Si quieres mantener el corazón tierno, debes buscar el quebrantamiento para que podamos mantenernos humildes ante el Señor y nuestros semejantes. El quebrantamiento es un tesoro. Es una de las etapas y procesos más hermosos en el desarrollo de la vida del creyente. Cuando yo siento que mi amor por el Señor mengua, corro a Él y le pido que me quebrante, que me humille. Porque en el quebrantamiento he descubierto que allí está lo que yo necesito para mantenerme humilde ante el Señor. Ahora, si tú quieres mantener tu corazón tierno, debes de tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Sí, todos estamos en una diferente etapa, en un diferente proceso, en un diferente grado de madurez, pero todos tenemos que buscar, comenzar, tomando decisiones que glorifiquen a Dios en nuestra vida. Si lo que a ti te interesa es no ser parte de la estadística y perder tu relación con Cristo, considero que esto es importantísimo y fundamental. Necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios y al mismo tiempo cultivar y proteger nuestro corazón para que la relación con Dios se mantenga vigente, invertir nuestra vida, nuestra intencionalidad en que la relación funcione. Si tú nada más estás esperando que Dios haga, pues poco a poco vas a comenzar a desplazarte y la relación se va a perder, se va a morir. Porque tú estás esperando que Dios haga, pero tú no estás dispuesto a hacer. Entonces necesitamos ese cambio en nuestra visión. Para concluir, me gustaría que todos pudiéramos poner atención a lo que la Escritura nos enseña aquí en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Si usted no lo sabe, déjeme decirle que el libro del profeta Ezequiel fue mi fascinación durante toda mi infancia. Recuerdo que yo aprendí o me perfeccioné en mi lectura bíblica, en lo natural, en lo escolar, digamos, porque todos los días mi mamá me ponía a leer los salmos. Pero ya cuando yo aprendí bien a leer y comencé a leer la escritura, para mí
resultó fascinante el libro del profeta Ezequiel y me encantaba leerlo una y otra vez. Y esta era una de mis porciones preferidas. Siendo un niño, te estoy hablando de que yo tendría alrededor 8 o 9 años. Esta era una de mis porciones preferidas porque para mí me parecía simplemente maravilloso lo que Dios nos estaba prometiendo. Y fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 36 versos del 25 en adelante. Y dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. ¿Sabes a qué se refiere esto? Al poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de nuestro Dios es como agua purificadora. Cuando tú te empapas de la palabra de Dios, la palabra comienza a limpiar tu corazón. Y continúa la escritura diciéndonos, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Algún creyente podría decir, ay pastor, pero yo no soy idólatra porque yo no tengo imágenes en mi casa y yo no tengo ningún tipo de santo ni estampita a la cual yo le ore, pero eres idólatra porque te has colocado en la parte más alta, en el lugar que a Dios le corresponde. Tú has hecho de tu propia voluntad y tus propios deseos un ídolo. Y es ahí donde necesitamos entender que solamente Dios puede venir y limpiarnos de todas nuestras impurezas y de nuestras idolatrías. Es Él quien puede ayudarnos a llevar esa naturaleza pecaminosa a la cruz y mantener sometidos esos impulsos en nosotros. Dice la Escritura, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Esto me parecía increíble cada vez que lo leía. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios tenga un corazón de piedra si cuando a Él venimos nos dio un corazón nuevo? No lo cultivamos, sino lo protegimos. Y por eso el mundo y la maldad en torno a nosotros comenzó a ganar terreno en nuestra vida. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ahí me di cuenta que no tiene nada que ver con que te reprimas y no tiene nada que ver con que te obligues a hacer lo que Dios quiere que hagas. Cuando tú cultivas y proteges la relación con Dios, cuando tú caminas en acuerdo con Él, Él comienza a transformar tu vida y hace que tu corazón sea sensible y pone su espíritu en ti para que tengas la fuerza y la capacidad de vivir en obediencia. Necesitamos de Dios. Y creo de todo corazón que este es un buen momento para que nos afiancemos de Él y para que determinemos que esas palabras proféticas, tanto las expresadas por el apóstol Pablo como las expresadas por nuestro Señor Jesucristo, no se cumplan en nosotros. Tenemos la posibilidad de que esas palabras no se cumplan en nosotros. Pero son nuestras decisiones las que habrán de determinar si dichas palabras se cumplen en nosotros y venimos a formar parte de la estadística de aquellos que un día tuvieron un fuego que no supieron cuidar, proteger, alimentar. Amados hermanos, el problema no es que haya maldad en torno a nosotros. El problema radica que a causa de no tener una relación vigente con Cristo, dejemos que la maldad entre a nuestro corazón. Eso nos torna indiferentes, apáticos, nos vuelve desleales, infieles a Dios.
Volvámonos a Él, volvámonos de todo corazón y pidámosle al Señor que Él cumpla en nosotros su propósito, su voluntad. La Escritura dice, el fuego en el altar no se debe de apagar. Pero si todo fuego tiende a extinguirse y toda pasión a consumirse, si tú quieres una relación vigente, tienes que trabajar por ella. Inviértete. Haz a un lado lo que tengas que hacer y comprométete con el Señor. Amén. Vamos a orar. Si tú eres esa persona que desea volverte al Señor y que Él te devuelva el gozo de su salvación y que coloque en ti un espíritu obediente, cierra tus ojos y vamos juntos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Queremos suplicarte, Dios eterno, que tu gracia sea en medio nuestro. Que cada uno de nosotros hoy pueda asirse de aquello que tú quieres llevar a cabo en nuestra vida con un verdadero compromiso y devoción. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, la dureza de nuestro corazón, nuestra ignorancia, nuestra terquedad, nuestra falta de responsabilidad. Perdona la dureza de nuestro corazón y vuélvenos el gozo de tu salvación. Despiértanos y ayúdanos a volvernos a ti. Tal y como lo expresa tu palabra, vuélvenos a ti y nos volveremos. Ayúdanos, Señor. Pon un corazón nuevo en nuestro interior y derrama de tu espíritu en nosotros para que caminemos de la manera que tú quieres. Cumple tu propósito en la vida de todos y cada uno de los que hoy estamos delante de ti. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu fidelidad y amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.